Y hoy voy a continuar un poquito el tema que hice la semana pasada. La semana pasada estábamos allí en el Salmo número 90, hablando acerca de la eternidad de Dios y la brevedad de la vida. Estábamos reflexionando en esto. Y yo le titulé a este sermón de hoy, Día a Día con Dios. Y yo quiero que aprendamos a vivir cada día con el Señor, porque así lo muestra la Escritura, ¿verdad? Allí decía Moisés en el Salmo 90, enséñanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y yo creo que esto es importante, ¿verdad? Pero también es importante cómo es que vivimos cada uno de esos días. Porque si solo contamos días, yo dije que la semana pasada tenía 18.263 días. Si le sumo 7 más, pues hoy tengo 18.270 días. Pero ¿de qué me vale saber un número, verdad? ¿Cómo es que he vivido cada uno de esos días? Y la palabra de Dios nos enseña algo de eso. Así que no es solo contar días, no es solo acumular experiencias de vida, no es solo traer sabiduría al corazón, sino cómo es que estoy gastando mi vida y cómo es que vivo cada uno de esos días. Y miren, en la Escritura nosotros podemos identificar una teología. La Biblia nos enseña una teología para que nosotros aprendamos a depender de Dios constantemente, día a día. Y esta es una de las lecciones más maravillosas de la palabra de Dios. Vivir cada día en obediencia y en una dependencia total de Dios. Y miren, cuando nosotros hablamos acerca de la nación de Israel y hablamos acerca del momento en que Dios liberó a Israel de la esclavitud en Egipto, siempre enseñamos que eso es una prefiguración, ¿verdad? O un tipo o antitipo, que es como se conoce en teología, de lo que es nuestra propia liberación. Así como Dios liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Dios nos ha liberado a cada uno de nosotros de la esclavitud del pecado. ¿Qué hacen los judíos para celebrar esta victoria, esta liberación? Pues los judíos celebran la Pascua, ¿verdad? Cada año recuerdan cómo fue que Dios los sacó con mano poderosa de Egipto. Pero el apóstol Pablo dice que nuestra Pascua es Cristo y esa Pascua ya ha sido sacrificada. Así que como Dios sacó a su pueblo de Egipto, Dios nos ha sacado también a nosotros. Y el pueblo, ¿verdad?, inició aquel viaje hacia la tierra prometida. Un viaje que debería haber durado pocos días. Y se convirtieron en ¿cuánto? En 40 años en el desierto. 40 años donde tuvieron que aprender a depender de Dios para poder sobrevivir en el desierto. Igualmente, como Dios nos ha liberado a nosotros de la esclavitud y nos conduce a nuestra tierra prometida, y nuestra tierra prometida, ¿verdad?, es la promesa que Dios nos ha hecho, es la herencia que está reservada para nosotros el día que Cristo regrese, pero mientras tenemos que atravesar este desierto que se llama vida, y tenemos que aprender a vivir nuestra vida, y tenemos también que aprender a depender de Dios. Mientras tenemos que aprender, porque si no, solamente estamos existiendo. Solamente estamos entonces aquí yendo de un lado para otro. Pero ¿cómo es que estamos viviendo esa vida? Y en nuestra lectura devocional, y quiero regresar allí, ¿verdad? Estábamos en el libro de Números y nos habla de un momento o de una cosa importante dentro de este tiempo de 40 años, ¿verdad?, que Israel estuvo en el desierto. Y hay un aspecto aquí de suma importancia en esta peregrinación de Israel. Y tiene que ver con la manera en que Dios guió al pueblo durante este tiempo y cómo fue que Dios les mostró siempre gracia, amor y misericordia en este camino. Miren, cuando Dios sacó al pueblo, le dijo a Moisés que tenía que construir un tabernáculo donde Él se iba a manifestar, donde su presencia iba a estar en medio del pueblo. Y ese tabernáculo, yo siempre lo digo, se levantaba y alrededor de él estaban acampadas las 12 tribus de Israel. El tabernáculo estaba en el medio y allí descendía
en el lugar santísimo la presencia de Dios. Pero miren lo que dice ahí el versículo 15, y volvemos a esa lectura devocional. Dice, el día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio. La tienda del testimonio era donde estaba el lugar santo y el lugar santísimo. Y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así que cuando Moisés finalmente levanta este tabernáculo, Dios se hace presente y una nube cubría esta tienda durante el día, y dice que en la noche una apariencia de fuego. ¿Por cuánto tiempo? Dice el verso 16. Así era, ¿cuánto tiempo? Continuamente. La nube lo cubría de día y de noche aquella apariencia de fuego. Sin embargo, nosotros podemos leer de esta columna de nube por el día y de esta columna de fuego en la noche, aún antes de que Israel cruzara el Mar Rojo. Desde el mismo momento en que Dios saca a su pueblo de Egipto, ya esta columna de nube y esta columna de fuego se había manifestado. Allí en Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Todavía no han cruzado aquí el Mar Rojo. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Y dice en el verso 22, nunca, y nunca es nunca, no es por poquito tiempo, nunca es nunca. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Presencia de Dios garantizada, ¿verdad? En medio de su pueblo. Ahora, ¿qué fue lo que pasó allí, verdad? Bueno, pues dice la palabra que comenzó la queja, que comenzó la murmuración, que comenzó la provocación, y que este viaje que se iba a hacer probablemente en pocos días, llegó a tener 40 años por esa causa. Y solo los menores de 20 años, y Josué y Caleb, pudieron entrar en la tierra prometida. El resto de esa generación dice que pereció en el desierto, murieron allí, ¿verdad? Y durante estos 40 años, Dios mostró constantemente poder y misericordia. Lo hizo en muchísimas ocasiones, ¿verdad? Y le dio al pueblo muchísimas oportunidades para que le fueran fiel. Pero ¿cómo leemos nosotros en la historia de Israel? Eran momentos altos, de mucha obediencia, de mucha fe en Dios, y después momentos bajos, donde provocaban a Dios, donde murmuraban en contra de Dios, donde murmuraban en contra de Moisés, en contra de Aarón, y la ira y el furor de Dios dice que se encendía contra su pueblo, ¿verdad? Ellos a veces se apegaban, pero después volvían a provocarlo. Y es en este proceso donde yo me quiero enfocar en esta mañana. Cómo Dios empezó a mostrarle a su pueblo, ustedes dependen de mí constantemente en este desierto. ¿A dónde ustedes van si yo no estuviera con ustedes? Si mi presencia no estuviera con ustedes. Y esa es la misma conclusión que deberíamos de sacar cada uno de nosotros con nuestra vida. ¿A dónde vamos nosotros sin la presencia de Dios? ¿Sabe? Lea por allí en Éxodo 33 después, cuando tenga una oportunidad. Un momento donde Moisés le dice a Dios, si tu presencia no va a ir con nosotros, mejor ni nos saques de aquí. Déjanos aquí, ¿verdad? Porque sin tu presencia no voy a ningún lugar. Quiero que leamos allí el versículo 17. Vamos a regresar allí y vamos a leer del verso 17 al 22. Miren lo que dice la palabra. Y imagínense, ¿verdad? El tabernáculo allí erigido y Israel allí. Dice, cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel, ¿qué hacían entonces? Caminaban, partían. Y el lugar donde la nube se paraba, ¿qué hacían? Allí acampaban los hijos de Israel. Verso 18. Al mandato de Jehová, los hijos de Israel partían y al mandato de Jehová acampaban todos los días que la nube estaba sobre el tabernáculo, permanecían acampados. Cuando la nube se detenía sobre el tabernáculo muchos días, entonces los hijos de Israel guardaban las ordenanzas de Jehová y no partían.
Y cuando la nube estaba sobre el tabernáculo, pocos días al mandato de Jehová acampaban y al mandato de Jehová partían. Y cuando la nube se detenía desde la tarde hasta la mañana, o cuando a la mañana la nube se levantaba, ellos partían. O si había estado un día y a la noche la nube se levantaba, entonces partían. O si 2 días, o un mes, o un año, mientras la nube se detenía sobre el tabernáculo, permaneciendo sobre él, los hijos de Israel seguían acampados y no se movían hasta cuando ella se alzaba. Entonces, ¿ellos qué hacían? Partían. Miren qué interesante, ¿verdad? Porque nos deja saber cómo de alguna manera Israel dependía de lo que indicaba la presencia de Dios sobre el tabernáculo. Dice el verso 17 que cuando la nube se alzaba, Israel echaba a andar. Y que en el lugar donde la nube se paraba, entonces allí Israel acampaba. Luego en el verso 18 nos dice que al mandato de Jehová partían y al mandato de Jehová acampaban. En el 19 nos dice que incluso esto podía ser por muchos días. Por muchos días. Luego los versículos 20 y 21 es una reiteración de este patrón de obediencia y de dependencia diaria de lo que es la voluntad de Dios y la guía de Dios. Pero miren lo que dice el verso 22. Y esto no deja de ser importante, ¿verdad? Y es la cantidad de tiempo que Dios quisiera. ¿Saben? Si yo estoy en una peregrinación, si yo estoy en un viaje para llegar a un destino, ¿qué sentido tiene que me pase una semana aquí acampado? O un mes. O un año. Uno le diría a Dios, oye, ¿qué sentido tiene esto? Yo me puedo imaginar la gente yendo a la tienda de Moisés y dice, ¿y hasta cuándo? ¿Por qué no seguimos caminando? ¿Hasta cuándo vamos? Y Moisés miraba, la nube está ahí. Tranquilo. Hasta que la nube no se mueva, nosotros no nos podemos mover. ¿Saben? Esto a veces no es tan fácil. Se lee fácil, pero no es tan fácil de aplicarlo en nuestra vida. Un día, una semana, un mes, un año, ¿verdad? ¿Cómo puede aplicar esta enseñanza para nosotros? Y mire, yo sé lo que cada uno de ustedes está pensando. Algunos de ustedes quizás está pensando en esta mañana. Algunos dirían, sería fantástico que cuando yo me levantara todos los días, abriera la puerta, pudiera mirar a ver si hay una nube arriba de mi casa o no, ¿verdad? Y ya yo saber qué voy a hacer este día. Porque sería fantástico, ¿verdad? Si yo veo la nube, puedo hacer esto. Y si no, no lo puedo hacer. ¿Avanzo o no avanzo, verdad? Claro, usted no está en el desierto como estaba Israel. Pero qué bueno es poder tener una evidencia física, tangible, para yo decir, oh, qué bueno sería esto. Pero la gran realidad es que cuando usted abre la puerta de su casa, usted no tiene una nube, ¿verdad? Ahora, ¿qué representaba aquella nube? Representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Una presencia que reposaba, dice la Biblia, sobre el tabernáculo, sobre aquella tienda. Pero les pregunto, ¿a dónde está la presencia de Dios ahora en nuestras vidas? Pues está con cada uno de nosotros a través de la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ha sido dado a cada uno de nosotros y hace muchas funciones con el ser humano, incluso antes de que usted se convierta. Porque la Biblia dice que el Espíritu nos guía a toda verdad, que el Espíritu nos da conciencia de pecado, de justicia y de juicio, que somos somos nacidos de nuevo por medio del Espíritu Santo, que Él viene y nos sella hasta el día de la redención. Pero además de eso, el Espíritu Santo ha venido a nuestras vidas y entre otras cosas el Espíritu Santo encamina nuestros pasos a la voluntad del Señor. Una de las funciones que hace el Espíritu Santo con nosotros es guiarnos, nos da guía, nos cuide, es el consolador, nos anima, nos redarguye, hace tantas cosas. Pero entre ellas el Espíritu Santo nos guía. Así que nosotros tenemos la presencia de Dios en nuestra vida si verdaderamente somos creyentes, si somos cristianos.
Pero además de la presencia de Dios, nosotros tenemos otras herramientas que Dios nos ha dado para que nosotros aprendamos a depender de Él. Tenemos, ¿qué cosa? Su palabra, ¿verdad? Su palabra. Dice el Salmo allí, 119, el versículo 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Cómo puede la palabra de Dios encaminar mis pasos en la voluntad de Dios? Es su palabra revelada y Dios la reveló ¿para quién? Pues para nosotros, ¿verdad? La palabra ha sido revelada para nosotros. Pero a pesar de todo eso, usted tiene todavía otro privilegio más, que es la oración. Usted puede hablar directamente con Dios. Y eso es algo maravilloso. Maravilloso. Dios hablaba soberanamente con su pueblo Israel. Pero usted tiene la maravillosa oportunidad de hablar con Dios. ¿Y qué es lo que está pasando entonces? Que a nosotros nos parece que sería más fácil mirar la nube y depender de la nubecita de algo visible antes que tener que hacer otras cosas, ¿verdad? Que nos parecen a veces un poco fastidiosas a algunos. Yo creo que muchos piensan que es más fácil abrir la puerta de la casa y mirar si hay una nube que no tener que sacar tiempo para leer la palabra de Dios. Es más fácil en mi vida abrir la puerta y mirar si está la nube o no está, antes que tener que doblar rodillas y orar a mi Dios. Antes que tener que experimentar, ¿verdad?, la presencia del Espíritu Santo, escudriñar en mi vida y en mi relación con Él, cual sea la voluntad por la cual Él quiere encaminarme. Es más fácil cuando tenemos cosas tangibles, pero hermanos, no tenemos la nube. Tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y es muy importante que podamos darnos cuenta del valor que tiene esa presencia. Esto es vital y es una gracia que Dios nos ha concedido. ¿Y para qué te la ha concedido? Para que puedas depender de Él constantemente. Israel dependía de Dios en el desierto. Si la presencia de Dios no se movía de allí, ellos no se movían. Si se movía, nos movemos. Y a donde acampaba, acampamos. Y al mandato de Dios, partíamos. Y al mandato de Dios, acampábamos. ¿Bajo qué te mueves tú en el desierto de la vida? ¿Qué es lo que hace que tú te muevas, que partas o que acampes o que tomes una dirección u otra dirección? Pues muchas veces nosotros lo hacemos bajo nuestros propios criterios, bajo nuestros propios deseos. Y no dependemos tanto de la dirección de Dios. Pero Dios nos ha dado estas herramientas para que podamos depender constantemente. Y cuando digo constantemente, estoy hablando de cada día de nuestra vida. Cada día. Y esta es la lección que yo quiero. Miren, yo no sé si usted ha recapacitado en estos privilegios que usted tiene. Una de las cosas que más yo aprecio en este país es la libertad que tengo. Y una libertad que, claro, tiene sus límites también, ¿verdad? No es libertinaje. No vamos a confundir las dos cosas. ¿Por qué? Porque la mayoría de mi vida yo la viví con límites extremos. Por ejemplo, les digo, si quería comer carne, a mí me daban carne por la famosa, los cubanos saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? La famosa libreta de abastecimiento. Y si yo quería comerme 2 muslos de pollo, me tocaba 1. Si quería yo fui un niño que muchas veces quise comerme más de un pan, pero me tocaba 1. ¿Verdad? Y quería esto y era 1. Y todo era limitado. Y uno vive aquí ahora y dice, oye, ¿me puedo comer toda la carne que quiero? Y puedo comer todo el pan que quiero. Y puedo, tengo libertad. No estoy limitado en eso. Y por eso me siento privilegiado. Bueno, imagínese que sus privilegios con Dios tuvieran límites. ¿Qué tal si Dios te dijera, bueno, mira, tienes derecho a leer la Biblia una vez al mes? Tienes derecho a hablar conmigo 2 minutos a la semana porque no tengo más tiempo para ti.
Y si no pudiste preguntarme o hablar conmigo en 2 minutos, tienes que esperar a la semana que viene que te tocan otra vez tus 2 minutos. Y si no pudiste leer lo que tú, no encontraste lo que tú estabas buscando, pues lo siento, hasta el mes que viene no tienes otra vez derecho de leer la Biblia. Hermanos, la gracia que Dios nos ha dado es ilimitada en ese sentido. Nosotros tenemos el derecho de leer la Biblia, de escudriñar la palabra de Dios cuantas veces querramos. ¿Y por cuánto tiempo? Todo el tiempo que usted quiera. No está limitado a que usted puede leerse un versículo al día, ni un capítulo al día. Usted puede leer todo lo que usted quiera en la palabra de Dios y cuantas veces usted quiera. ¿Cuántas veces usted puede orar en el día? Todas las veces que usted quiera. ¿Y por cuánto tiempo? Todo el tiempo que usted quiera. ¿Cuánto tiempo usted puede inquirir, verdad, en su relación con Dios y en la presencia del Espíritu Santo en su vida? Todo el tiempo que usted quiera. Usted tiene un gran privilegio y no lo usa. O lo mal usamos. Yo me incluyo también, ¿verdad? ¿Qué tal si fuera limitado? Nosotros renunciamos voluntariamente a todas estas cosas y no las hacemos diariamente. Es triste, ¿verdad? Yo sé que hay personas que todo lo que leen de la Biblia es la lectura bíblica que leen aquí el domingo en la iglesia. Yo sé que hay personas que todo lo que oran en la semana es el amén que dicen aquí cuando se hace una oración pública. Y es triste. Yo no sé qué tipo de relación piensa el que haga eso, qué tipo de relación verdaderamente tiene con Dios. El que esté viviendo así está como Job cuando decía de oídas te había oído, ¿verdad? Sabe que Dios existe, que me ama, todas esas cosas que dice el pastor y los maestros muy bonitos, pero verdaderamente no tienes una relación con Dios y no estás dependiendo de Dios. Y eso es lo que la Biblia enseña. El Hijo de Dios depende de Dios constantemente, día a día. Ajá, y cuando las cosas nos van bien, empezamos enseguida ¿a qué? A quejarnos de Dios. ¿Y dónde está Dios? ¿Y por qué Dios? ¿Y por qué a mí? Y a esa hora sí queremos preguntarle a Dios, ¿verdad? ¿Saben? Israel cuando cruzó el Mar Rojo, después que vio toda aquella gran demostración de poder, todo lo que Dios hizo, inmediatamente que llegaron a la otra orilla, empezó la queja. La primera parada después del Mar Rojo fue en Mara, y allí, el agua es amarga. Pero Dios endulzó las aguas, y el pueblo bebió. Y Dios demostró su poder. Yo estoy en control, tranquilo, no te va a faltar el agua. Y después empezaron con la queja, nos vamos a morir de hambre en el desierto. En Egipto estábamos saciados de pan. Y entonces, ¿qué hizo Dios? ¿Envió qué cosa? Dios envió el maná. Y la palabra de Dios dice que este maná lo tenían que recoger los hijos de Israel cada día por la mañana, tempranito. Léalo. ¿Saben por qué? Dice que el maná caía como si fuera un rocío y que cuando salía el sol se derretía. Así que había que colectarlo tempranito. Así que el que quería alimentarse tenía que levantarse temprano. Tenía que levantarse temprano, si no, miren, se quedaba. Y dice la palabra que allí Dios le dijo a Moisés, cada uno va a recoger un gomer, que eso es una unidad de medida hebrea, ¿verdad? Un gomer por persona. Pero hay quien dijo, ay, pero mañana tengo que levantarme otra vez para lo mismo. ¿Qué tal si cojo para mañana un poquito? Y así mañana me quedo un ratico más en la cama, ¿verdad? Pero la Biblia dice que el que cogió, y lea la historia, ¿verdad? El que cogió más de un gomer y lo dejó para el otro día, no lo comió todo, al otro día dice que estaba lleno de gusanos y que día tenía mal olor. Y solo el sexto día Dios autorizaba que se tomara una doble porción para el séptimo día, que era día de reposo. Y dice que Dios dispensó cada día aquel maná del cielo. No le faltó a Israel su alimento. Dios está comprometido con su pueblo. Y el maná enseñó dependencia diaria de Dios.
Porque todo el mundo se tenía que levantar todos los días temprano para recoger su alimento. Y a nosotros nos cuesta, nosotros nos levantamos de los más felices para ir para el trabajo, porque sabemos que si no trabajamos, pero va, que el pastor diga que el culto es a las 8 de la mañana para que usted vea la revuelta que se arma aquí, ¿verdad? Para eso no nos levantamos temprano. El domingo no. ¿Verdad? Miren, Dios le daba su provisión diaria sin faltar. Y Israel todo lo que tenía que hacer era obedecer y depender de Dios. Ahora, yo quiero que usted mire un aspecto que nosotros pasamos por alto muchas veces cuando leemos la oración del Padre Nuestro. Y vamos a seguir hablando de pan. Porque la oración del Padre Nuestro, mucha gente se la sabe de memoria. La pueden recitar, pero quiero concentrarme ahí en Mateo 6:11, cuando Jesús habla del pan. Y todo el mundo se sabe eso de memoria. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero yo quiero que reflexionemos en esta expresión, un poquito, ¿verdad? Porque voy a partirla en algunos pedacitos. Miren, vamos a quedarnos primero con esto que dice, el pan nuestro de cada día. Pan nuestro de cada día. Habla de compromiso diario. Dios tiene un compromiso diario en sustentar su creación. Jesús lo dijo, miren las aves de los cielos. No siembran, no tienen granero y Dios las alimenta. ¿Qué no hará con ustedes? ¿Verdad? Hombres de poca fe. Ese himno precioso que canta mucha gente, si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí. Él alimenta a cada uno de sus hijos. Créame, hay una provisión de Dios para cada uno de nosotros todos los días, porque no hay justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Palabra de Dios. ¿Y que hemos pasado por problemas? Sí. ¿Y por crisis? Sí. ¿Y que hemos estado un poquito corto y más apretado económicamente? Sí. Pero si usted está aquí hoy es porque no se ha muerto de hambre. Así que de alguna manera comió. De alguna manera usted comió. Y tenemos que aprender a estar contentos y satisfechos con esa provisión de Dios. Dios da pan cada día. Así que hoy a ti te pertenece una provisión de Dios. Pero miren lo que dice ahí, pues allí al final, ¿verdad? Y a mí me llama muchísimo la atención. Porque Jesús quiere enseñarle algo a sus discípulos. Dice, el pan nuestro de cada día, dánoslos. ¿Cuándo? Fíjense, hoy pido por el pan que me toca hoy. O sea, Dios da un pan hoy para mí. Y entienda la palabra pan, sustento. Dios da un sustento para mí hoy, así que dame tu sustento hoy. Ahora, ¿qué diferente es si nosotros le decimos a Dios? Bueno, Señor, el pan nuestro de cada día, pero dame el de la semana completa. O dame el del mes completo, así no tengo que pedirte más en toda la semana o en todo el mes. Nosotros a veces queremos hacer esas cosas, esa es nuestra intención. A veces a la hora de relacionarnos con Dios, dámelo todo ya de un viaje. ¿Para qué vamos a estar todos los días en esto, verdad? Pero precisamente lo que Dios quiere es que tú dependas todos los días de Él. Por eso Jesús dice, el pan tuyo de cada día, pídeselo a Dios hoy. Y mañana le pides el de mañana. Mañana hay otro. Mañana Dios hace otra provisión para ti. Y mañana pides el de mañana. El nuestro de cada día, dámelo hoy. Vive el hoy. Vive el hoy. Y mañana, ¿a quién le pertenece? Mañana le pertenece a Dios, ¿verdad? La gran realidad, hermanos, es que las cosas no son siempre como yo quiero, sino como Dios quiere, ¿verdad? Y Él quiere que yo aprenda cada día a depender de Él. Y miren, es en este mismo pasaje, ¿verdad? Donde Jesús habla de las aves y que Dios las alimenta todos los días y todas estas cosas, donde Jesús nos enseña que no debemos afanarnos por el día de mañana. Mateo capítulo 6, 34. Miren lo que dice la palabra. Así que no os afanéis por el día de mañana. Porque el día de mañana,
afán, a veces la gente piensa un poco negativamente de afán. Afán quiere decir su propia ocupación. No te ocupes en lo de mañana. Lo de mañana llega mañana. Y por mucho que tú te afanes hoy, no puedes vivir hoy lo que te toca vivir mañana. Entonces, pues, ¿para qué? Aprende a vivir el hoy. Y aprende a disfrutar la provisión de Dios para ti hoy. Y mañana ya veremos. Porque todo con Dios funciona así. La Biblia dice que sus misericordias son nuevas. Así que la que yo estoy disfrutando en este día, mañana tengo otra nueva. Y pasado mañana tengo otra. Y pasado mañana tengo otra. Porque la misericordia de Dios se renueva de día en día. Entonces yo tomo el afán de mi día con la misericordia que Dios ha dado, con mi provisión, con todo, con jugo. Y vivo mi día dependiendo de ¿quién? De Dios. Conjugo todas estas cosas. Cada día tiene su afán. Bien. ¿Qué va a pasar hoy? Bueno, vamos a ver qué es lo que Dios trae hoy. Yo puedo tener una idea de lo que va a pasar en el día, pero al final entiendo que pasa lo que Dios quiere. Porque cuántas veces en el día me pasa lo que no quiero y lo que no estaba esperando. Y eso es precisamente lo que pasó. Así que en mi día está contemplada la soberanía de Dios. Y lo peor que nos puede pasar es pensar que Dios tiene que decirnos, a ver, Ernesto, ¿qué tú pensaste para? ¿Qué quieres hacer mañana lunes, Ernesto? Ah, Señor, yo quiero hacer esto y acá. Ok, yo voy a arreglar todo aquí desde el cielo para que todo te salga así como tú quieres. Y a ver, Alicia, ¿qué tú quieres para mañana lunes? Y mira, si quieres me adelantas la lista del martes también ya para ir haciéndola. Dios no funciona así. Él no lo hace así. En primera, Él es Dios. Y Él es el que arregla todas las cosas. Y Él no depende de nosotros. Nosotros dependemos de Él. Y Él lo arregla diariamente. Y usted tiene que buscar de Él diariamente. Para que encuentre su pan. Para que encuentre su misericordia. Para que encuentre todo lo que Dios ha dado para usted en este día. Mañana no nos toca a nosotros, ¿verdad? Miren, esta es una de las lecciones más simples de explicar. Yo creo que todo el mundo entiende exactamente y facilito lo que yo quiero decir en este día. Es muy fácil de explicar, pero es muy difícil de vivir. Fíjense, estoy hablando de una de las lecciones más simples de la Biblia, pero una de las lecciones que en la práctica es una de las más difíciles. Aprender a depender cada día de Dios. Y tenemos grandes privilegios. El derecho de hablar con Dios en oración, el derecho de leer su palabra, el derecho de experimentarlo en nuestra vida. Y quiero, mi último texto en esta mañana para usted, Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 15. Este texto es muy importante en mi vida. Y es un texto que Dios me regaló hace 20 años. No es que lo había leído por primera vez hace 20 años, pero lo hice muy mío hace 20 años. En el momento en que yo iba a venir para los Estados Unidos. Cuando yo iba a venir para acá, para los Estados Unidos, había mucha incertidumbre en qué iba a ser de nuestra vida. Algunos hermanos me decían, ¿y tú vas a seguir en el ministerio? Y yo no sabía qué decirle a las personas porque yo llegué para aquí y yo todavía no había completado mi seminario, aunque estaba estudiando en el seminario en Cuba. No sabía, yo no sabía. Pero al mismo tiempo es imposible parar la mente. Y yo lo único que sabía es que tenía que llegar a este país y tratar de ver cómo enderezaba la vida. Y mi papá tenía un amigo allá en New Jersey que tenía unos almacenes, era un buen amigo de él. El hombre estaba muy bien económicamente y yo dije, bueno, pues yo voy para allá y voy a ir a hablar con esta persona y voy a pedirle trabajo y voy a decirle si me puede poner algún puesto bueno o algo para yo prosperar y empezar a echar para adelante mi vida. Y llegué aquí, yo puse un pie aquí casi con el sueño americano con el que llegamos todos nosotros. Pero en aquellos tiempos y antes de que yo finalmente emigrara, Dios me llevó a este pasaje. Y yo tuve que pedirle perdón a Dios. Pero miren lo que dice la palabra de Dios. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Miren esto. Me voy para tal lugar
No importa, póngale ahí la ciudad que usted quiera, ¿verdad? Iremos a tal ciudad y estoy haciendo planes. Voy a estar allá un año. Aquí hay gente que han venido por un año y llevan 50. Eso es para que usted se dé cuenta que a veces las cosas no son como usted. Yo me voy y yo vi, aquí hay gente que lleva muchos años. Traficaremos, no vayan a pensar que es droga ni nada de eso, por favor. Estamos hablando, ¿verdad? Comercial, hacer tratos. ¿Y vamos a qué? A ganar. Esto no es que sea malo. Yo no estoy diciendo que esto es malo, que tener planes es malo. Los planes son malos cuando no dependen de Dios. Los planes son malos cuando no los vemos a corto plazo en nuestra relación con Dios. Porque miren lo que dice Santiago en el versículo 14. Dice, ¿qué cosa? Métase eso en la cabeza. Y esa es nuestra gran impotencia contra el futuro, ¿verdad? Cuando no sabéis lo que será mañana. ¿Qué será mañana? ¿Quién de aquí de nosotros tiene asegurado el día de mañana? Ninguno de nosotros. La semana pasada estábamos hablando de la brevedad de la vida. De cómo hay gente que se han ido de este mundo en un segundo. Y no tuvieron un mañana, ¿verdad? No sabéis qué será mañana, porque ¿qué es tu vida, verdad? ¿Qué es vuestra vida? Dice Santiago, ciertamente es como ¿qué? Como la neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Miren, nuestra vida comparada a la eternidad es un instante, un pestañazo, un abrir y cerrar de ojos. Y ya nos fuimos de este mundo. Es así. Tú no sabes qué es tu vida y tú no sabes qué será mañana. No es que no puedas hacer planes, pero en tus planes tienes que aprender a considerar a Dios. Y es lo que nos dice Santiago. En lugar, verso 15, en lugar de lo cual deberíais decir, espérate, aprende a pensar de esta otra manera, es lo que dice Santiago. Aprende a pensar así. Si Dios quiere, y esto es tan importante, si Dios quiere, porque la voluntad de Dios es absoluta y está por encima de todas las cosas, y usted y yo nos movemos en esa voluntad. Si Dios quiere, nunca lo olvide. No piense usted que usted va a decir, yo declaro que esto va a ser así mañana, porque usted no sabe si tiene un mañana. Si Dios quiere. Y miren, si esto es duro y si esto es difícil, que miren lo que dice Santiago. Si Dios quiere, en primer lugar, ¿qué cosa? Viviremos. Si Dios quiere, usted mañana estará vivo. Si usted abre los ojos por la mañana y se despierta, usted puede decir, gracias Señor por un nuevo día que tú me has dado. Ha sido porque tú quieres. Porque ¿quién de nosotros tiene contados sus días? Nadie. Dios sí los tiene contados, lo decíamos la semana pasada. Dios sabe cuántos son nuestros días, pero usted no lo sabe. Usted no sabe si tiene un mañana. Si Dios quiere, en primer lugar, viviremos. Porque si usted no está vivo, usted no puede hacer nada. Vamos a partir de ahí. Si Dios me da vida, si Dios me concede vida, dice, esto haremos o aquello, ¿verdad? Entonces, si Dios quiere, viviré, y si Dios quiere, podré hacer algo. ¿Qué voy a hacer yo mañana? Ir para Colombia. Viajar. Pero eso será si Dios quiere. Yo tengo un plan. Mañana voy a viajar a Colombia. Pero será si Dios quiere. ¿Y qué va a pasar en Colombia? Me han dicho algunos. Lo que Dios quiera. Yo tengo una idea. Sé que me voy a reunir con los hermanos de allá de La Dorada. Hasta ahora me han dicho que tengo probablemente 3, 4 servicios con ellos durante esta semana. 2 días de visitación a todos los hermanos. Algunos planes hay por ahí, ¿verdad? Pero será si Dios quiere y si Dios nos presta vida para poderlo hacer. Y saben, no llevo una expectativa ni muy alta ni muy baja. No estoy pensando voy a hacer esto, aquello, ni voy a dejar de hacer.
Más bien, estoy confiando en que Dios ha arreglado esa agenda. Y Él me irá mostrando qué debo de hacer cada día allí. Porque, hermanos, tenemos que aprender a vivir con nuestro Dios día a día. Día a día. Y a depender de Dios día a día. Porque cada día tiene su propio afán. Ahora, si usted no habla con Dios, si usted no lee la palabra de Dios, si usted no está a cuentas con Dios constantemente, ¿cómo entonces es que puedes vivir? ¿Bajo qué guía tú estás viviendo? Yo les decía en el primer servicio, y con esta idea voy a terminar en esta mañana. Cuando salieron los famosos GPS, yo me compré uno para viajar. Y cuando aquello me tocaba venir de New Jersey a la Florida de vacaciones, y a mí me encantaba porque me movía con mi GPS para cualquier lugar. No conocía Florida, no conocía Miami, y necesitaba todo el tiempo mi GPS. Pero como guajiro al fin y al cabo que soy, y no muy bueno en tecnología, jamás conectaba mi GPS a la computadora para hacerle una actualización. Eso se actualizan los mapas y se va cambiando todas las cosas. Yo jamás, él funcionaba con lo que él tenía. Hasta un día que hice un viaje y las carreteras las habían cambiado, había una construcción completa y cuando vine a ver me fui por otro lado, tomé otro rumbo y otro camino y me di cuenta y dije, caramba, el GPS me embarcó, porque eso es lo que decimos, ¿no? El GPS me embarcó, pero no es que el GPS no estaba actualizado. Él actuó bajo lo que él decía, pero no estaba actualizado. Cuando usted ora, cuando usted lee, es como estar haciendo los updates con Dios todo el tiempo, como hace una computadora cuando actualiza su sistema. Dios no cambia, para nada, pero nosotros actualizamos nuestra relación con Él. Porque Dios dice, mira, ¿sabes qué? Hay que coger por acá, o hay que hacer por allá, o esto va por aquí, o esto va por acá. Pero todos los días tenemos que aprender a depender de nuestro Dios. Día a día. Día a día. Y les digo, cada día tiene su afán, pero cada día tiene su misericordia, cada día tiene su provisión, cada día tiene todo. Y yo, a través de la lectura de la palabra, a través de la oración, a través de experimentar a mi Dios que vive en mí, ¿verdad? Ese consolador que está en mí, pero que encamina mis pasos a la voluntad de Dios, entonces yo puedo tener esa dependencia. No tengo que salir y mirar la nube, como era Israel, ¿verdad? Pero Israel era obediente, fue obediente y dependía todos los días. En ese tiempo, ¿verdad? Fue obediente a Dios. Si Dios, la nube no se movía, ellos no se movían. Qué bueno es, él decía algo en su oración, qué bueno es poder identificar los tiempos de Dios en nuestras vidas. Cuando Dios te dice avanza y cuando Dios te dice párate, quédate quieto. Y a veces, pero Señor, yo quiero hacer esto, yo quiero empezar por quiero seguir adelante. Y Dios dice, tranquilo. Pero si tú no estás a cuenta con Dios y si tú no dependes con Dios, puedes hacer que aborten algunos planes de Dios en tu vida. Puedes torcer algunos planes de Dios. Y Dios a veces dice, eso es lo que tú quieres. Bueno, pues sigue tú por ahí, ¿verdad? Era por acá. Pero tú quieres irte por allá y ni me preguntaste. Seguiste bajo tu propia dirección, ¿verdad? Dependamos, hermanos, día a día de nuestro Dios. Vamos a orar en esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra. Y Señor, te pedimos en esta hora, te pedimos de todo corazón que podamos entender estas verdades. Y sé que es muy simple entender la idea de este sermón. Lo difícil, Señor, es aprender a vivir por tu palabra. Lo difícil, Señor, es verdaderamente aprender a depender de ti día a día, confiar. Confiar, Señor, aun cuando todo puede ser adverso, en que cada día tú dispensas misericordia del cielo para nosotros. En que cada día, Señor, tú das una provisión del cielo para nosotros. Y en que, aun cuando cada día tenga su afán, nosotros podemos, Señor, triunfar sobre todas estas cosas. Porque tú nos estás guiando, porque tú nos estás llevando de la mano. Ayúdanos, Señor, a entender esta necesidad diaria de leer tu palabra, de buscar tu rostro,
de meditar, de experimentarte en nuestras vidas. Oh Dios, para verdaderamente encaminar entonces nuestros pasos hacia tu voluntad. Señor, es triste cuando vemos a tus hijos que pierden el rumbo. Cuando vemos que tus hijos están dependiendo de cualquier cosa menos de ti. Cuando hay personas que dependen solamente de lo que reciben el día domingo en la iglesia y el resto de la semana, Señor, ni te preguntan, ni hablan contigo, ni leen tu palabra. Tú nos enseñas, Señor, que esto es una cuenta diaria y que nosotros, Señor, debemos estar siempre en esa comunión contigo. Ayúdanos a entenderlo, Señor, y ayúdanos a practicarlo en nuestras vidas. Bendice a tu pueblo y gracias por tu fidelidad. Gracias porque todos los días, Señor, tú cuidas de cada uno de tus hijos y lo haces de una manera segura, de una manera efectiva. Ni un cabello, Señor, aún cae de mi cabeza sin que tú lo puedas saber, Señor. Y eso me hace vivir confiado en ti. Eso me hace saber que tú estás, Señor, al control de lo más mínimo de mi vida, que tú quitas espinas y abrojos, que tú cierras puertas y tú abres puertas. Pero, Señor, si no te busco, Señor, si no dependo de ti, tomaré mi propio camino y cosecharé el fracaso. Fracaso, Señor, que vemos en tantas personas. Ayúdanos, oh Dios, a depender de ti. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, de veras les digo, aprendamos a vivir día a día. Individualmente y aún como iglesia, ¿verdad? Dependemos día a día de Cristo Jesús. Que Dios me les bendiga. Oren mucho por mí en el día de mañana. Necesito, ¿verdad?, de la misericordia de Dios mañana. Necesito